Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De hecho, había preparado, preparé con toda confianza, preparé un breve esquema que yo creo que lo podré compartir en el grupo, un esquema en una presentación de PowerPoint y así de esa manera compartir de una manera más, de un modo más esquemático esta breve charla en relación al derecho canónico. Entonces, por eso me van a estar viendo que subo y bajo la mirada porque estuve tratando de hacer el enlace vía Zoom, pero la tecnología se hizo sus caprichos y por eso no logré hacer ese enlace, porque así podría yo ir pasando las diapositivas y también entonces ir tratando algunas cosas. Pero bueno, la tecnología en esta ocasión no se dejó, lo haremos directamente de este modo. Miren, nuestra breve charla relacionada al derecho canónico, va a ser de una manera muy sintética y quisiera yo hacer hincapié de que es muy breve, muy sintética. Primero quiero agradecer al licenciado Francisco Melchor Sánchez por esta invitación a través del contador Edilberto Vázquez. Y entonces, bueno, me presento brevemente su servidor. Soy el presbítero licenciado Netzahualcoyot H. Xochitl Ortega. Posiblemente algunos me hayan visto en Facebook o en YouTube. De hecho, me muevo en las redes desde sus inicios. Ya tiene un buen rato. Y bueno, como ustedes sabrán, todo sacerdote católico inicia su formación, sí, primaria, secundaria, bachillerato, pero luego vienen 6 semestres de lo que nosotros conocemos como teología, bueno, primero 6 semestres de filosofía y luego otros 8 semestres de teología. Esos vienen a ser los estudios básicos para un sacerdote católico. Y posteriormente, gracias a Dios, pues es una circunstancia personal, gracias a Dios y aprovechando una beca del señor obispo Luis Munive, hace unos 30 años, aprovechando una beca de una institución española, pude continuar un posgrado en Roma durante 4 semestres. Entonces, mi posgrado precisamente es en leyes de la Iglesia, en derecho canónico. Estuve viviendo 4 semestres en la ciudad de Roma, en una universidad católica, la Santa Cruz, con esta área, ya específicamente leyes de la Iglesia. Bueno, también he tomado otros cursos también de actualización, he tenido que regresar a Italia en otras ocasiones, y bueno, mi servicio sacerdotal me ha mandado en varias partes, Italia, Suiza, España, Malta, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Argentina y también varias partes de México. He trabajado en zonas humildes, servicios de tribunal eclesiástico, cura episcopal, profesor, formador de seminario y siempre tratando de orientar mis conocimientos en las áreas de divulgación. O sea, aquí prácticamente no escucharemos términos, digamos así, más técnicos, porque ya prácticamente ya no estoy acostumbrado a ese tipo de lenguaje. Quisiera yo transmitirlo de la manera también más sencilla. Bien, veamos, primera cosa, cuál es el planteamiento que tengo para compartir ahora. El planteamiento que tengo para compartir es que al principio dije, bueno, voy a dar una charla muy académica donde vamos a ir viendo las estructuras, la historia del derecho canónico a lo largo de ya prácticamente 2 siglos, veremos un poco los principios filosóficos, teológicos, sociológicos del derecho en la Iglesia, podríamos después continuar con lo que ahora tenemos en la legislación actual, solo que me parecía que como que no podría llamar tanto la atención porque al fin y al cabo estamos en una charla de introducción, entonces creo que es mejor partir de la experiencia de lo que nos dan las charlas a veces de sobremesa, donde he compartido con otras personas lo relacionado a la Iglesia Católica. Bien, primera cosa que hay que tomar en cuenta, que es una realidad social, la Iglesia Católica. Es cierto, es una comunidad, de hecho, orientada por una fe, que eso es lo que congrega. Y que en la actualidad estamos hablando de más de
200 millones de personas en todo el mundo. Podemos, por lo tanto, darnos cuenta que es más de 100 idiomas también, y las mentalidades más dispares, desde las zonas más humildes y, digamos, de alguna manera, sin tantos recursos en la actualidad como en algunas tribus de África. Platicaba yo con un sacerdote tlaxcalteca que ha estado en Kenia, y él me platicaba de las estructuras tribales de estas personas en Kenia, que hablan, por cierto, el Swahili. Y dice uno, desde ese punto hasta las sociedades como pueden ser Suiza, Nueva Zelanda, Suecia. Entonces, en toda esta realidad. Y bueno, eso es a nivel geográfico en la actualidad, pero geográfico también en esa amplitud a lo largo de estos 2000 años, y en cuanto al tiempo también prácticamente 2000 años. Y bueno, tenemos que entonces tener muy en cuenta que la realidad de las leyes de la Iglesia es el desafío de la fe. De decir, ¿qué orientación tendremos para convivir socialmente a lo largo de la historia, pero convivir socialmente en este ambiente, digamos, en estas relaciones de justicia a partir de la fe, y teniendo en cuenta la diversidad a lo largo de los siglos, porque no es lo mismo la sociedad mexicana, y ayer estaba yo platicando en mi programa de radio, la sociedad mexicana, cómo observa la sociedad laica mexicana, cómo observa la religión católica, que la sociedad laica en Argentina, cómo observa la Iglesia Católica. Porque de hecho uno de los grandes católicos argentinos, de los grandes católicos inclusive que será considerado santo, es uno de los constituyentes de Argentina, por decir un hecho, ¿no? Entonces, toda esta realidad a lo largo de estos milenios y circunstancias son las que han ido construyendo esta realidad de la Iglesia Católica. Y como ustedes saben, realmente las leyes van a abarcar todo tipo de relaciones a nivel de justicia y de instituciones propias de la sociedad. En este caso, podemos nosotros como primer punto, y estoy tratando de ser sintético, como por ejemplo la pregunta que siempre nos viene, por ejemplo, la autoridad del Papa, ¿no? Todo esto también se va a afrontar en el derecho canónico, la autoridad del Papa como autoridad suprema, lo que se llama también el concilio ecuménico, o sea, todas las reuniones de los obispos del mundo en breves ocasiones. En este caso han sido un poquito más de 20 a lo largo de 2 milenios, lo que se llaman, por ejemplo, los sínodos de los obispos, que son estructuras de comunión, de compartir y afrontar temáticas específicas que se realizan ordinariamente 4 años, o también pueden haber extraordinarios por convocación del Papa. Entonces la autoridad de la Iglesia viene a ser muy controvertida, porque uno dice, bueno, por ejemplo, ¿cómo se elige el Papa? Sabemos que existen leyes específicas para la elección del Papa, y nada más como un detalle, ya en el año, alrededor del año 1100, comenzaban esas leyes a afrontar la problemática, porque llamo problemática, porque la sociedad tenía que, bueno, la sociedad católica tenía que ver los mecanismos para que fuese realmente colocado el candidato idóneo para afrontar la realidad eclesiástica. Entonces, esas leyes, las leyes que ahora contamos, han sido y han continuado a lo largo de los siglos. Y uno dice, bueno, sí, ya con todas los acomodos ya más actuales, sí, pero con esta finalidad. Entonces, leyes que se han ido renovando, actualizando, por ejemplo, en la autoridad del Papa, en su elección, no se diga también en los límites que tiene, porque el Papa no es todopoderoso, como a veces podrían parecer en los medios que nosotros escuchamos como las noticias. Y toda esa realidad jurídica que ahora tenemos ha sido fruto a lo largo de los siglos. Y entonces, ¿cómo tenemos nosotros que tomar en cuenta? Desde la autoridad, pero también donde vive, por ejemplo, es precisamente gracias a las leyes de las iglesias y de las relaciones con otras naciones, como por ejemplo se logró en los tratados de Letrán en el siglo pasado, se logró que el Vaticano como tal fuese reconocido en su autonomía como un estado por Italia, y de esa manera el Vaticano pudiese tener una entidad tanto religiosa
como centro y corazón de la cristiandad, como el Papa, como obispo de Roma, pero también como el jefe del Estado Vaticano, que en la actualidad está reconocido a nivel internacional. Y por ello también tiene relaciones diplomáticas con más de 180 naciones del mundo. Y en cada nación tiene también entonces un nuncio apostólico, nosotros lo conocemos como nuncio apostólico, para cada una de las naciones viene siendo el embajador. Entonces todo esto, imagínense todos los mecanismos que se necesitan políticos para que tener esa estabilidad dentro de estas instituciones, que uno puede decir, bueno, entonces no es tan sencillo estar al frente como diplomático y sin criticar a nadie en nuestra sociedad mexicana. A lo largo de décadas a veces uno se encuentra con un embajador que es el amigo de fulanito. En la iglesia no sucede así. De hecho, se necesita ser seleccionado, presentado por un obispo, en lo que se conoce como la Academia Pontificia, aparte de su formación sacerdotal y de sus estudios teológicos y de una especialización y de un doctorado. Aparte de eso, las clases propias de la diplomacia, y después de eso comienzan siendo secretarios de un embajador y después de algunos años ya pasan a ser diplomáticos y comenzando desde las naciones más pequeñas van ubicándolos en las diferentes naciones ya como embajadores. Y en cada una de esas naciones, por ejemplo, se les coloca y está reconocido como el decano de los embajadores de esas naciones por su antigüedad del Vaticano. Entonces uno podrá imaginarse poder decir así, toda la estructura jurídica solamente en relación a los nuncios apostólicos o embajadores. Por ejemplo, entonces uno dice, bueno, entonces el Vaticano, si es autónomo, ¿cuántas veces me he escuchado ese comentario de alguna persona? Posiblemente ustedes lo hayan comentado, ¿no? La típica frase, el Vaticano tiene tal cantidad de dinero que con sus tesoros saciaría el hambre de toda la humanidad. Y bueno, aquí yo digo, sin ofender a nadie, digo, bien, quien dice eso, o una de tres, o no conoce la realidad sociológica y antropológica del hambre a nivel mundial, porque se quiere tener una mentalidad y toda una estructura que es demasiado grande, o no conoce realmente la estructura económica del Vaticano y de la Iglesia Universal, o no conoce las dos cosas. ¿Por qué? Porque una ocasión platicando con un amigo que no es católico, socialista, y diciéndole cómo el criterio, por ejemplo, y que está regido por el libro quinto del Código de Derecho Canónico, y también de las leyes correspondientes de cada una de las entidades, podemos decir con una frase que me decía este amigo, la economía de la Iglesia está atomizada. Sí es cierto. El Vaticano no concentra nada de toda la Iglesia. Solo y únicamente tiene que autosostenerse a sí mismo. Y como fue privado de sus bienes del siglo pasado, parte del antepasado, finales del antepasado, pues solamente se quedó con ese pequeño territorio, que son 44 hectáreas. Es una pequeña loma que conocemos como la colina vaticana, que se encuentra dentro de la ciudad de Roma. Entonces, es una autoridad autónoma. Y como veremos más adelante, ¿sí?, nosotros vamos a ir descubriendo cómo la estructura económica está completamente autónoma y esto permite una grandísima diversidad en la obra de la Iglesia. Y todo esto lo tiene que ir estructurando en las leyes propias de cada uno. Por ejemplo, en las diócesis son más de 4,000 diócesis en todo el mundo. Y cada una de ellas, que es una porción del pueblo de Dios, y esto también lo establecen las leyes de la Iglesia, cada porción se administra autónomamente. Entonces, por ejemplo, yo estoy transmitiendo aquí desde Tlaxcala, desde Apizaco, Tlaxcala, México, y se administra la diócesis de Tlaxcala como una entidad autónoma, donde tiene que ver cómo saca sus recursos económicos adelante, cómo administra, si puede autoadministrar, cómo va a formar sus futuros sacerdotes, cómo va a afrontar las iniciativas correspondientes de manera autónoma. Y esto ha permitido llevar adelante realidades que, miren,
uno podría pensar que están, bueno, que son difíciles de describir. Por eso qué pena que no lo pude conectar a Zoom, porque estas son, por ejemplo, la Iglesia Católica, estas son unas listas del 2007, pero que no encontré más recientes, tendría yo que tener algunos volúmenes que no están a mi alcance. Pero, por ejemplo, en África, la Iglesia Católica sostiene y saca adelante más de 12,000 escuelas maternas, más de 33,000 primarias, más de 9,000 secundarias, más de 1,000 hospitales, más de 5,000 dispensarios, más de 185 leproserías, más de 750 casas para ancianos, 979 orfanatos, casi 2,000 jardines de infancia, más de 1,500 consultorios matrimoniales, más de 3,000 o cerca de 3,000 centros de educación o reeducación, más de 1,279 que son otras instituciones. Y podría yo aquí seguir con los 5 continentes. Sería demasiado grande así. Pero estamos hablando de miles y miles de obras que se logran. ¿Por qué? Porque existe esta, como decía este amigo, esta atomización de los recursos. Entonces, no se requiere una centralización, lógicamente. Cada diócesis dice, bueno, puedo estructurar una ayuda a través de una estructura que nosotros conocemos, por ejemplo, como Cáritas. Pero dice, no solamente a nivel diocesano, toda esa zona, sino también en una parroquia, dice, nos reunimos entre nosotros como voluntarios, vemos de qué manera ponemos un dispensario, ponemos un comedor para pobres, una atención a ancianos, y se instituye en esa parroquia y se busca tener la autonomía ahí, y eso se relacionará a nivel diocesano, y eso se relaciona también a nivel nacional y también a nivel mundial con Cáritas Internacional. Y son entes autónomos, completamente autónomos del Vaticano e independientes, con solo y únicamente la referencia correspondiente para ser revisados en caso que se requiera, ya sea si es una pequeña asociación, tendrá que ser revisada a nivel diocesano, si no es una asociación más grande, tendría que entonces ser revisada por el Vaticano. Pero todo tiene una estructura que ha ido surgiendo y creciendo a lo largo de estos 2,000 años. Bien, continuando, dice uno, entonces la economía es de ese tipo. Sí, el Vaticano no tiene tesoros, el Papa no tiene la autoridad sobre el patrimonio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el patrimonio cultural que existe está también en relación a los concordatos con Italia. Italia concedió ese reconocimiento para el Estado Vaticano con la condición de que no dispusiese del patrimonio cultural que se considera también propio, ¿sí?, de la cultura italiana. Entonces uno va descubriendo cómo todo esto va siendo afrontado. Se afronta a partir de las leyes de la Iglesia. Entonces imagínense cuántas leyes están detrás de esto. No son iniciativas privadas que después vengan y se derrumben. No. Tampoco somos perfectos y esas leyes permiten también ir detectando las circunstancias injustas. Precisamente el lunes platicaba yo con un sacerdote que en su parroquia tienen un comedor para los pobres. Entonces hay empresas con ciertos productos que se están acercando a caducar y entonces en esa cercanía lo venden a la parroquia porque es una entidad parroquial. La parroquia lo puede poner a precio bajísimo, prácticamente igual a como lo recibe, y lo reparte a la gente más necesitada a precio bajo. Bueno, pero ahí se estaba filtrando, digámoslo así, alguien que era corrupto, y el párroco viendo esto, asesorado, contadores, licenciados, porque existe la realidad civil, entonces se afrontó la situación. Sí, tiene uno que también a nivel jurídico canónico relacionarse con las leyes civiles. Bueno, nuestro código y las leyes de la Iglesia tienen esa identidad católica. Y por lo tanto, uno tiene que ver que cómo a lo largo de los siglos se ha ido esclareciendo y se ha puesto con claridad el modo de iniciar a ser católico, lo que se llama el camino para iniciar el catecumenado en aquellos lugares donde ingresan personas adultas, el bautismo, el modo de pertenencia, lo que nosotros conocemos como ritos, rito oriental, rito
latino, y cómo cada uno tiene sus características de legislación. Por ejemplo, en este sentido, la Iglesia Católica de rito latino tiene un código, ¿sí? Y la Iglesia Católica de rito oriental tiene otro código y deberes de los laicos, de los sacerdotes, de los obispos, de los religiosos. Y hay cosas que se afrontan, por ejemplo, puse en YouTube un video que ha sido visto algunas miles de veces, donde explico, por ejemplo, cómo está eso del sueldo de los sacerdotes, que muchas veces se imagina no sé qué cosa, muchos nos hacen multimillonarios, y pues no, justamente no es así. Y podríamos ir explicando cómo está la estructura jurídica de lo que se llama la incardinación, es decir, la pertenencia jurídica del sacerdote en el momento en que es constituido y cómo tiene que tener esa relación también de derechos y de deberes hacia donde está enraizado, si usamos una palabra más sencilla. Y nos vamos dando cuenta que esta realidad jurídica de los sacerdotes es muy compleja. ¿Por qué? Porque estamos presentes como sacerdotes, somos sacerdotes católicos más de 400,000 en todo el mundo. Y no solo los sacerdotes, sino, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como religiosos y religiosas, que es una entidad tanto de hombres como de mujeres, que estamos hablando de más de 700,000 personas consagradas tiempo completo a lo largo de todo el mundo. Y como cada una de las comunidades religiosas tiene su propia legislación que nosotros conocemos como constituciones, y después se van concretando al interno con lo que conocemos como reglamentos. Desde las más pequeñitas, que son 30 o 40, que se juntan esas comunidades religiosas que nosotros conocemos de derecho diocesano, que tienen su legislación también específicamente así, o aquellas que nosotros conocemos de derecho pontificio, que hay comunidades que, imagínense, con esa identidad son más de 13,000 o 15,000, caso de los salesianos, caso de los jesuitas, caso de los franciscanos. Por ejemplo, los jesuitas llevan adelante a nivel mundial alrededor de 200 universidades, entre otras cosas. Todo esto implica leyes que están detrás. Por eso quería yo ir hablando así, no de una manera tan académica, sino sobre todo con algunos ejemplos. Y veamos que también, por ejemplo, dice uno, bueno, entonces las universidades católicas y los bachilleratos, y cómo se logra coordinar los contenidos, y si entonces, si se tienen que ser reconocidas como católicas, como hay la Universidad Católica de Chile o otras universidades que reciben ese título, y por qué pueden recibir ese título, qué circunstancias pueden ser así, y cómo se tiene que estar revisando, y por eso existe, por ejemplo, la Congregación en el Vaticano para la Educación Católica, que también lleva adelante, por ejemplo, el currículum o la currícula de estudios de los seminarios donde se están formando los futuros sacerdotes. Todo esto está estructurado por el derecho canónico. Por ejemplo, también uno dice, caramba, hablar de la zona que hablaba yo de diócesis, que es como un territorio, una porción del pueblo de Dios. A veces hay en relación a 1,000,000 de habitantes, o 3 millones de habitantes, o 5 millones de habitantes, según la zona, porque normalmente es el criterio territorial, como los criterios jurídicos. Sí, aquí en México, por ejemplo, son más de 90 que nosotros las conocemos como circunscripciones eclesiásticas, a donde al frente está un obispo, ¿sí? O un prelado, que nosotros lo conocemos también dependiendo si es una prelatura territorial o si es una prelatura personal. Y pueden ustedes que están estudiando, algunos están estudiando leyes, algunos ya son, ya tienen su carrera más adelante, inclusive algunos ya tienen maestrías o doctorados. Pero entonces fíjense cómo es una realidad bastante amplia. Por ejemplo, las diócesis, cómo se constituyen lo que nosotros conocemos como parroquias, como catedrales, como capillas, como rectorías. Y uno dice, entonces cada uno va teniendo una identidad de acuerdo a aquellas funciones que tiene, de acuerdo también a su historia. Entonces, las autoridades que están al frente de ellas, los compromisos que tienen como obispo diocesano, obispo coadjutor, obispo auxiliar, o como párroco, como rector, o como capellán, todo esto tiene detrás, digamos, tiene detrás una realidad jurídica, unas leyes específicas que establecen todos sus derechos y deberes. Pero no solamente las cuestiones así, digamos, de templos o de espacios, sino, por ejemplo, las realidades que los cristianos vivimos
Los católicos tenemos realidades divinas que nosotros, por ejemplo, conocemos como sacramentos: bautizo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, unción de enfermos, orden sacerdotal, matrimonio. Detrás de esto también está toda la legislación que pone la definición, el modo de celebrar, quién es el ministro, qué circunstancias, los lugares de celebración. Todo eso también está legislado. Decimos también entonces, no solo eso, sino la complejidad de decir, bueno, y las lecturas de la Biblia que tomamos entre semana, ¿cuáles son? Son las mismas a nivel mundial. Las oraciones que rezamos el domingo son las mismas a nivel mundial, lo único que cambia es la traducción a qué idioma. Cuando Dios me concede ir a Estados Unidos o ir a Europa o a otra parte, abro los libros y lo único que cambia es el idioma, porque son exactamente igual. Bueno, adaptadas a la mentalidad, pero ciertamente el mismo contenido. ¿Y eso cómo se logra? Pues con un derecho propio, que no es mi área, que nosotros conocemos como derecho litúrgico. Bueno, en el seminario tenemos una breve introducción a eso, pero ya no es mi especialidad propiamente hablando. Pues sí, la ley de la Iglesia también tiene toda esta área amplísima del derecho litúrgico y también del derecho canónico en lo más, digamos así, esquemático que se tiene. Por ejemplo, está la realidad del matrimonio. Por ejemplo, hay naciones donde no está esta realidad mexicana que se casan por la iglesia y luego se casan por lo civil. No, por ejemplo, en Italia está muy reconocido la formalidad del matrimonio como tal que realiza la Iglesia Católica. Entonces basta casarse por la Iglesia Católica con la intención que valga civilmente, que está constituido civilmente. Y esto también a través de los concordatos, por la seriedad que se tiene en este acontecimiento matrimonial, por ejemplo. Entonces también las leyes de la Iglesia establecen todos los trámites correspondientes para darle esa formalidad jurídica. También establece los casos donde no se puede, inclusive pueden haber impedimentos que se declara nulo el matrimonio, y ese es uno de los videos que subí en YouTube y que tiene el rating, yo le digo el rating de vistas, por ejemplo, el grado de parentesco por el cual una persona puede aún recibir el matrimonio por la iglesia, o el grado de parentesco y consanguinidad, que por el cual puede ser nulo, y en qué casos en la iglesia tenemos una institución jurídica que conocemos como dispensa, y donde uno puede haber un relajamiento de la ley y uno puede decir hasta qué punto se puede perdonar, si puedo ocupar una frase así. Entonces, así cada uno de los sacramentos que he nombrado tiene también estas características. Inclusive algo que uno dice, bueno, la gente va, sabemos tal vez mamá, la tía, un hermano, vemos que van a rezar el rosario, también eso está legislado. O sea, a nivel mundial, el rezo del Santo Rosario tiene la misma estructura. Y si se quisiese cambiar a nivel mundial, tendría que pasar por la congregación del culto divino y la doctrina de los sacramentos, como a lo largo de los últimos siglos ha tenido algunos ajustes o aumentos, pero ha sido a través del Vaticano. También esas prácticas piadosas tienen una regulación específica. Sí. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo se reconoce un santo? No nada más es que se le ocurra a un católico decir, fulanito ya es santo y entonces ya nos hincamos. No, existe toda una legislación para ver cómo se van a ir dando los pasos, para ver si realmente existe el testimonio de vida, la identidad en su fe, lo que nosotros conocemos, la heroicidad de las virtudes, fe, esperanza, caridad, son virtudes propiamente católicas, de teología, como los otros comportamientos humanos. Entonces, todo tiene una investigación bastante profunda y bastante exigente. Por ejemplo, cuando se les pide un milagro para saber si pueden interceder ante Dios, entonces están ahí peritos, por ejemplo, peritos médicos, que tienen que tener una especialidad y no necesariamente que sean católicos, sino que se conozca su capacidad profesional. Por ejemplo, en el Santuario de Lourdes de Francia hay un comité de médico especializado
que muchos de ellos no son católicos, que cuando alguien quiere ver si se hizo un milagro, va con ellos y se certifica o no. Todo esto tiene como sustento también el derecho canónico. Pero no solamente es para estos aspectos teológicos que nosotros podríamos llamar así más intensamente teológicos, sino también para la problemática social que existen también este tipo de criterios que se tienen que afrontar y que muchas veces no han resultado suficientes. Por ejemplo, la trágica situación social de la pederastia está golpeando a todo el mundo, está comprobado y no quiero declarar inocente a nadie, ¿no? Porque quien es criminal, sea católico o no católico, sea sacerdote o no sacerdote, el que es criminal es criminal. Pero la estructura jurídica canónica que existía hasta hace unos 20 años, se vio superada por el fenómeno social y ha sido a lo largo, ya comenzando con Juan Pablo II, posteriormente con Benedicto XVI, se puso en movimiento, digámoslo así, las estructuras propias del Vaticano, de las conferencias episcopales, de las naciones, para ir ajustando la legislación de lo que nosotros también tenemos entendido dentro de la Iglesia como derecho penal. Así es también entonces. Y en relación también para ver las sanciones que se pueden poner dentro de la Iglesia, porque dentro de la Iglesia no se tiene el poder civil de tener, digamos, una cárcel, por ejemplo, ¿no? Las penas canónicas tú te saliste de la Iglesia, que llamamos excomunión, o si eres sacerdote, dejas de ejercer el ministerio como una penalización o como una solicitud. Existe entonces también el área del derecho penal canónico y también resguardando el derecho del acusado, con tanto de aquel que denuncia como también del acusado. Y existe también, por lo tanto, el derecho procesal canónico. Y existen también los tribunales de la Iglesia Católica. En cada diócesis tiene su tribunal. Cada región tiene su tribunal, pero también existen los tribunales de segunda instancia para algunas zonas más grandes que sirven como referencia, o como también existen los tribunales, digamos, a nivel internacional del Vaticano, como el que nosotros conocemos como la Rota Romana. Y se llama Rota Romana, ¿por qué? Porque los jueces, que normalmente son 3, que afrontan cada caso, se van rotando. De tal modo que uno nunca sabe, cada causa que uno envía al Vaticano, uno nunca sabe qué juez va a tocar, porque es por turno. Por eso se le llama la Rota Romana. Y todo este tipo, por ejemplo, llevando adelante, y bueno, yo había preparado para ustedes un poco lo que es un esquema a través de un PDF, yo creo que se lo voy a mandar también, tanto el PDF, no, el PowerPoint de este esquema, como el PDF de unos esquemas que realicé cuando era yo estudiante, de la ley, digamos, que sintetiza o que está como columna vertebral a nivel de todas las que acabo de nombrar, como de manera sintética, que nosotros conocemos como Código de Derecho Canónico. ¿Sí? 1752 cánones. Y cuando estuve en el seminario, bueno, en mi especialización, me comprometí a decir, bueno, yo quiero tener un esquema, como ustedes saben, en las leyes de la Iglesia, también existe el criterio de decir, las leyes tienen que ser interpretadas en el texto y en el contexto. Entonces me di a la tarea, qué pena que no lo pongo a poner, qué pena que no lo puedo poner, digamos, más visualmente, pero me di a la tarea de hacer una síntesis esquemática, porque es fundamental tener un esquema visual. ¿Por qué? Porque las leyes de la Iglesia tienen que ser entendidas en su texto y contexto. Entonces, el Código de Derecho Canónico, cada uno de sus canos, que es más o menos el equivalente de un artículo, miren, le dediqué un pequeño renglón. Y entonces, de acuerdo a esta legislación, fui desarrollando una síntesis de cada uno de los cánones
específicos. Este solamente es uno de los libros más breves, el libro de la función de enseñar de la Iglesia. Pero hay otros un poco más extensos. Por ejemplo, el libro de los procesos, ¿sí? Voy a ir nada más así como pasando algunos, no voy a pasar todos, pero por ejemplo el libro de los procesos, ese es mi esquema que fui desarrollando para tener una visión, digámoslo así, una visión global de lo que el Código de Derecho Canónico me estaba enseñando. Y bueno, como para tenerlo como referencia, como ustedes se darán cuenta, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico dedica 2 o 3 párrafos a lo que nosotros conocemos la Santa Sede, que es, digamos, el Vaticano a nivel popular, ¿no? A aquellas oficinas que están ayudando al Papa. Son 2 o 3 cánones. Pero un pequeño libro que explica los contenidos de que lo que hace cada una de lo que nosotros conocemos como congregaciones, nosotros diríamos aquí como secretarías del gobierno. Este es un libro que fue publicado, ¿sí? No, este es en los procedimientos especiales del derecho canónico. El otro no lo traje, es un poco más grueso, si es más o menos así, donde especifica. Este solamente es para clarificar lo que habla de los procedimientos especiales en el derecho procesal canónico. O, por ejemplo, están todas las colecciones oficiales de los documentos de todas estas congregaciones. Por ejemplo, bueno, existen dentro de los libros oficiales de la Iglesia, pero todos esos están en latín. Hay algunas editoriales que se han empeñado en hacerlo más accesibles y los han publicado tanto en latín como en italiano. Y nada más del Concilio Vaticano II, o sea, desde 1965 a la fecha, han publicado 30 volúmenes de esta colección que se llama Enchiridium Vaticanum, por llamar así, por tenerlo así de esa manera. Podría yo aquí continuar si tratásemos más de, digamos, de esquematizar, o bueno, de continuar esta breve charla. No quiero agotarlos y sobre todo no cansarlos, sino hacer presente que la realidad eclesiástica, la Iglesia Católica, realmente es una gran sociedad, que nosotros lo vemos de lejos, ¿no? Sí, pero que en su interior encuentra también la solidez en sus leyes, en el respeto a sus leyes. Y por eso quería yo prácticamente finalizar con un ejemplo que me resulta muy iluminador. Imagínense ustedes, aquí es una realidad mexicana, cada sexenio, y creo que no es novedad, desde que soy pequeño lo he visto, cada sexenio se inventan secretarías, cada sexenio se quitan secretarías, cada sexenio cambian la secretaría, le cambian de etiqueta, cada sexenio pasa el efecto de lo que yo digo bromeando, el síndrome del presidente municipal de Pueblito. Aquí sin querer ofender a nadie, sino que llega un presidente municipal, pone una fuente, llega otro presidente municipal, quita la fuente, llega otro, abre la calle, llega otro, cierra la calle, llega uno, pone un sentido en las calles, llega otro, pone otro sentido en las calles, y así es cada sexenio. En la Iglesia no. Yo creo que esa es la conciencia de ser una institución prácticamente milenaria, más ya cerca de 2000 años. Por ejemplo, antes de entrar el Papa Francisco, creo que con este ejemplo termino, una de las peticiones que hicieron los cardenales que pueden entrar a la elección son menos de 120, lo establece la ley, y menos de 120 que sean menores de 80 años, que también lo establece la ley.
son aquellos que tienen el derecho y el deber de ir. Antes de ser elegido el Papa Francisco, en sus reuniones previas, que son reuniones abiertas, porque ya entrando a elecciones, ya se convierten en secretas, antes de entrar establecieron una petición, que se hiciera una revisión de las instituciones o de estas secretarías, si podemos llamarlas así, que nosotros conocemos como congregaciones, que se hiciera una revisión para que su servicio fuese el más oportuno posible para ayudar a las diócesis de todo el mundo. Y bueno, toda la realidad eclesial, no solo las diócesis, también a los religiosos, también a las universidades, también, digamos, a todos, ¿no? Esa fue una petición que se hizo. Y el Papa Francisco comenzó convocando a varios de los que él consideró como más personas con mayor experiencia y con mayor visión, y comenzó a trabajar para hacer lo que nosotros llamaríamos una reforma del gobierno del Vaticano. No va a cambiar la iglesia, solo era modificar las estructuras para que se volviese más adecuadas. Esa fue la petición. ¿Saben cuánto tiempo lleva este proceso? Y paso a paso se ha ido avanzando, que ahora se estructuró esta área, y luego ya se vio y se ha ido ajustando, y ahora se estructuró la otra. Van 5 años. Y aún no se termina la reestructuración. Cuando nosotros veamos ya la nueva ley propia de la sede apostólica. No sé, faltará tal vez un año o más. Una de las cosas que me han llamado la atención es que prácticamente no ha habido despidos. Los empleados del Vaticano, no, si uno los compara con los empleados de la nómina federal, que son más de 1 millón, pues nada que ver con los del Vaticano, que son alrededor de 5,000 empleados que no pagan impuestos al gobierno vaticano. Tienen una buena prestación para su retiro, sus pensiones, sus sueldos no son tampoco demasiado altos, están dentro de la media del gobierno italiano, que por ejemplo, ya nada más quería quedarme entonces con esto. Pues no sé si ya con esto les parezca, para no cansarlos, si voy a entrar ahorita a pensar, a hablar un poquito de la realidad económica dentro de la estructura vaticana, pero yo creo que con esto más o menos nos podemos quedar. No sé cómo les parezca esto que acabo de compartir con ustedes. Dice Alejandra Padilla Carmona, perdón. Bueno, primera pregunta de hace 13 minutos. Dice, menciona leyes eclesiásticas, pero sí se guían por la Torá. Bueno, la Torá, para quien no sabe, es lo que los judíos dentro de su religión se lo conocen como la ley. En la Biblia son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son estos 5 textos en la Biblia que más o menos contienen relatos de hace más de 3,000 años y solamente se fueron consolidando a través de lo que nosotros conocemos como las tradiciones orales y se pondrán por escrito ya alrededor de lo que se llama la época del destierro de Babilonia en el año 500 años antes de Cristo. La Iglesia Católica nace con Jesucristo. La Torá existe dentro de la Biblia 500 años antes de que llegara Jesús, 500 y fracción. La Iglesia Católica nace bajo la luz de Jesucristo resucitado y a partir de ahí se comienza a estructurar. Claro que la Iglesia Católica va a tener como referencia, como parte de sus raíces, el Antiguo Testamento, sí, pero no vienen a ser determinantes. Por ejemplo, en el Levítico, es una de las preguntas que siempre me hacen, en el Levítico existen algunas disposiciones del parentesco consanguíneo que impediría el matrimonio. Y es algo que los católicos en la actualidad, por nuestra legislación, contemplamos con mayor detalle, digamos, los tipos de parentesco y la contabilidad para poder distinguirlos. Entonces se toma como referencia
pero no es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque de acuerdo también a las circunstancias actuales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no existía la donación de órganos, y la Iglesia Católica en la actualidad, en sus leyes eclesiásticas, lo aprueba, ¿sí? Entonces, realmente la pregunta de hace 13 minutos de Manuel de G. Juárez. Dice la pregunta de hace 7 minutos de Miguel Fragoso Jiménez. De los tribunales que usted mencioné, en México, ¿dónde podemos localizarlos? Mira, como decía, tribunales eclesiásticos deben existir en cada diócesis. Entonces, la estructura que contempla esa autonomía, también a nivel de tribunal, es la diócesis. Bastaría preguntar a tu párroco para que te dijera dónde puedes encontrar el tribunal eclesiástico. Realmente son muy pequeños porque nos hace falta personal, digámoslo así. Esa es una de las cosas que padecemos dentro del área jurídica, dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, en cada diócesis. Y a través del párroco. Recordemos que cada diócesis, que es un territorio específico, al frente de ese territorio está un obispo. Recordemos que tiene esa realidad, y en caso de que fuese muy pequeña o no tuviese recursos, se apoyaría en alguna diócesis más grande. Porque recordemos que diócesis en el mundo hay más de 4,000, hay zonas muy humildes que no pueden tener los recursos para tener un tribunal eclesiástico. Entonces, cada diócesis debe tener idealmente debe tener un tribunal, y se puede conocer a través de los párrocos. Muy interesante, gracias por lo de los tribunales. Cian Alfaro, muy buena pregunta en cuanto al derecho penal. El derecho penal en la iglesia es lo que tiene a su alcance, ¿sí?, en la comunidad de fieles. ¿Qué es lo que puede, digamos, penalizar? Bueno, salvo el Vaticano, que el Vaticano sí tiene en su territorio su cárcel, salvo el pequeño territorio del Vaticano. Por cierto, alguno ya está por ahí, ¿sí? Y el Papa Francisco se ha enorgullecido de que gracias a los mecanismos institucionales ya han detectado algunas cosas infructuosas o fraudulentas, y se les está haciendo pagar a los responsables, salvo el Vaticano, que tiene este recurso interior y que tiene también concordato con el gobierno italiano. Salvo esos casos, la iglesia no tiene otro tipo de recursos. Por eso existe todo ese tipo de relaciones con las naciones, donde existen, que aquí en México estamos en pañales, pero también entonces debe reportar los casos, porque los casos de delincuencia dentro de la iglesia también es delincuencia a nivel civil. Y los casos de infracciones eclesiásticas, digamos, dentro de la iglesia tienen una penalización. Por ejemplo, una penalización de alguien de una realidad eclesiástica que para nosotros es muy sentida. Por ejemplo, el manejo o de la Eucaristía, de lo que nosotros sabemos que Jesús se transforma, se hace presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad, en el momento de la consagración, en lo que fue pan y vino. Para nosotros es sacratísimo para los católicos. Entonces, si alguien los profana, los pisotea o hace algún desmán con ellos y era católico, por esa acción, él se está comportando como alguien que no quiere ser católico. Entonces tendrá una penalización que nosotros la conocemos como excomunión. O sea, dejas de ser católico. Claro, con la invitación a que te arrepientas, ¿no? Porque no se trata de, digamos, una visión de voy a molar por toda la vida. No, tienes que mostrar un arrepentimiento si deseas regresar a la comunión como católico. Ese es en el caso, por ejemplo, un sacerdote, aparte, por ejemplo, en el caso de la pederastia, es cierto que tiene que afrontar la problemática y afrontar su responsabilidad ante los tribunales civiles. Claro está, y la iglesia no debe taparlo, porque lamentablemente ha habido algunos casos donde hubo complicidad.
Entonces, no, o sea, no, 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 no. Eso es trágico. Entonces, la realidad, esa realidad tan terrible, el tribunal civil lo debe afrontar y la iglesia dice, hágase, pero al interno de la iglesia, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, nos pueden o nos deben quitar, en el caso de que si alguien es responsable, se le quita la capacidad de a realizar su servicio como sacerdote. Digamos, falsamente se habla a veces reducción al estado laical. No, no, ese es un término que no es jurídico. Se dice la penalización de quitar el ejercicio del ministerio sacerdotal. Las penas tienen esa finalidad curativa, porque están relacionadas a situaciones de la fe. Y bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de la pederastia, ese no tiene regreso. ¿Sí? No hay decir ya te arrepentiste y vuelves a ejercer el ministerio, no, esa no. Entonces, no sé si con eso más o menos pueda responder tu pregunta. Luciana Alfaro, muy interesante, gracias. Alejandra Padilla Carmona, buenas tardes. En los últimos tiempos se han modificado ciertos reglamentos, como ejemplo, las nuevas normas en relación al estudio del catecismo. ¿En qué y dónde se fundamenta tal normativa? Aquí hay que hacer la aclaración entre lo que nosotros conocemos como derecho canónico. Derecho canónico como tal establece las leyes universales, ¿sí? Y que también se vuelven obligatorias. Y eso es a nivel universal. Y después ya viene la aplicación concreta, aquí, por ejemplo, en la catequesis. En la catequesis, por ejemplo, se habla y se establece para los sacramentos que los pastores, los obispos, sacerdotes, los pastores tienen que estar conscientes, también habla, los padres, padrinos tienen que estar conscientes de la formación de los nuevos cristianos. Es lo que establece, digamos así, la ley universal. Solo que ahora hay que ver de qué manera se concreta. Y eso es lo que ya viene, digamos, con la práctica específica de cada lugar. Y entonces ya va a depender del obispo diocesano o si se junta con otros obispos en la zona para ver qué pudiese ser mejor. Se fundamenta precisamente porque ellos son los que son, ellos son al fin y al cabo quienes están al frente de cada una de sus diócesis. Y completamente en eso se fundamenta, en la autoridad que tienen como obispos. Y también aquí se va a desencadenar todos los mecanismos de consulta que existen. El obispo no decide solo y únicamente, perdón por la expresión, por sus pantalones. También tiene lo que se llama el Consejo Presbiteral, también tiene lo que se llama el Consejo del Colegio de Consultores, también tiene reunión con aquellos sacerdotes que se conocen como decanos, también aquí tiene la reunión con aquello que se conoce como el Consejo Pastoral, donde termina hay laicos, y donde van, digamos, analizando los pasos o los posibles mecanismos para que exista una mejor capacitación, si podemos llamarlo así, o preparación dentro de la catequesis, ¿no? Se fundamenta precisamente en lo que se establece. Bueno, esto es parte de la historia de la Iglesia. Ya desde el inicio de la Iglesia los obispos tenían esa responsabilidad de cuidar a esa su comunidad religiosa donde estaban, digamos, designados. A ver, veamos si existe alguna otra pregunta. Ian Yolo Macías, ¿y cómo es que se maneja el derecho del menor en el divorcio? Miren, existe lo que nosotros dentro de la ley canónica religiosa, digamos de la Iglesia Católica, nosotros conocemos como canonización de la ley civil. O sea, la Iglesia también tiene la ocupación de velar por el menor. Pero ¿cómo concretarlo? Hacemos referencia a lo que se está dando dentro del derecho civil. Por ejemplo, si dentro de la iglesia dentro de la iglesia existe ya la situación de la separación matrimonial y la gente quiere que se analice lo que se llama no existe divorcio en la iglesia, ¿sí?
tampoco existe anulación del matrimonio en la iglesia. Lo que existe es el proceso de nulidad, o sea, aclarar si existió o no existió matrimonio. Entonces, cuando hay una pareja que se casó en la iglesia y que de hecho ya están separados y ya no puede existir reconciliación, entonces si piden ellos que eso se tenga que clarificar, la existencia o no del matrimonio canónico, entonces la iglesia dice, a ver, antes de iniciar esto, tienen que revisar su situación civil de su divorcio, la situación civil de cómo quedan los menores para ser tutelados. Es lo que conocemos nosotros como canonización de la ley civil. Se pone como requisito para llevar adelante este proceso. Bueno, aquí no sé a qué se refiere cuando pone en Italia. Bueno, dice, ¿prevalece el derecho civil o penal sobre el derecho canónico a la hora de juzgar a una persona estudiosa de la religión? Había que ver qué se entiende por el derecho penal. Por ejemplo, si la persona estudiosa de la religión católica está como profesor de una universidad católica y comienza a predicar cosas que no son religión católica, pues lógico que la autoridad religiosa dirá, oye, ¿qué está pasando contigo, no? Y existirán las aclaraciones, las amonestaciones para ver si se endereza o no se endereza. Bueno, si no se endereza dentro de las instancias, digamos, canónicas, porque es una enseñanza que tiene que permanecer fiel a lo que la iglesia enseña, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Para eso estudiamos teología, los sacerdotes, o aquellos que van a ser profesores de religión, digamos, con cierta profundidad, los investigadores. Si nosotros estamos predicando algo que no es, pues lógico que la autoridad propia va a hacernos el llamado a través del obispo, y si va más, tendrá que ir al Vaticano, lo que se llama la Congregación de la Doctrina de la Fe, porque es a nivel doctrinal al interno, digamos, de la iglesia, ¿no? Bien. Y en ese caso es una situación doctrinal. A nivel penal, yo no sé si exista en el derecho civil una penalización a alguien por sus ideas. Eso sí yo lo desconozco, ¿no? Como dice Francisco Melchor Sánchez, las leyes de Dios son de Dios y las leyes del hombre son del hombre, claro. Solo que las leyes canónicas establecen esa realidad al interno de la iglesia donde se ponen los derechos y deberes. Por ejemplo, yo soy sacerdote católico, por ejemplo, como sacerdote católico, lo sé, tengo un mandado por mis leyes que no tengo que meterme en política partidista. Puedo hablar y decir, la sociedad no me parece en esa decisión, no me parece en la otra, pero no me voy a poner como candidato a que me elijan como diputado, no. Entonces, aunque la sociedad civil tiene su normativa, al interno de la iglesia también existen disposiciones en las cuales, que yo acepte ser sacerdote católico, yo no me puedo ni me debo involucrar en situaciones que no van de acuerdo a mi identidad. A ver, esperemos, veamos si no existe otra pregunta. Liliana Torres, muy buena plática. Me gustaría que hubiera otra segunda parte. Gracias, Liliana. Gracias. Nos dice ahí David Emanuel León. Los castigos corporales a raíz de que fueron eliminados como una penalización a una falta grave del derecho canónico. Miren, los castigos penales, los castigos físicos, aquí tendríamos que entrar un poco a la historia. Generalmente los castigos físicos los hacía la autoridad civil, no la iglesia católica. Aquí sería cosa de entrar un poquito aquí tal vez quieran entrar a lo que se ha llamado como la Santa Inquisición. Pero tenemos que recordar dentro de la historia, la época donde estaba este enramaje entre la sociedad civil y la sociedad, digamos, católica, donde existían, digamos, ese tipo de relaciones para poner castigos físicos. Sí. No quiero justificar aquellas injusticias que existieron, no. Pero tampoco nosotros podemos afrontar el fenómeno histórico con la ingenuidad de lo que nos difunden en YouTube o en Wikipedia, no. Yo recomiendo estudiadores un poco más profundos para ver, por ejemplo, que las épocas siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, donde la mentalidad social
del trato a otros grupos religiosos, se podía, ahora lo vemos nosotros como intolerancia, era generalizado y curiosamente las otras denominaciones religiosas que practicaron la intolerancia, que nosotros la calificamos ahora sí, lo hacían al ahí se va, digamos, de no hay testimonios. En cambio, dentro de la iglesia existieron las actas donde declara cada uno de esos, digamos, de esas realidades que se tenían que afrontar y que existen las actas, existen por escrito, ¿no? Por ejemplo, existen mentiras, es decir, que Galileo Galilei estuvo encadenado y lo torturaron. Perdón, pero existen sus actas completamente. Jamás estuvo encadenado, jamás estuvo en un calabozo, estuvo en lo que se llamó presión domiciliaria. En ese caso, hubo casos tremendos como el de Giordano Bruno, donde también se enredaron situaciones civiles e intereses personales, casos terribles como el de Juana de Arco, que nosotros como católicos lo tenemos como Santa Juana de Arco, y sí, pero ahí se mezclaron también, no digo, no estoy justificando el aspecto religioso, también se mezclaron intereses totalmente civiles y de reinantes que estaban peleando la situación entre lo que después sería Francia y lo que era Inglaterra. Entonces, dice uno, ¿qué personal? Dice aquí. Chris León me pregunta, pero no sé si terminando con David Emanuel León, los castigos corporales a raíz de que fueron eliminados, pues fueron eliminados a raíz de la historia donde la iglesia fue clarificando que hay cosas que no tendría por qué involucrarse, ¿no? Y de hecho, al menos de lo que yo conozco, el código, por ejemplo, del Código de Derecho Canónico de 1917, que es el anterior al que tenemos de 1983, pues no conozco que existan penalizaciones físicas. Ya, o sea, que ya tiene más de un siglo que, al menos, digamos, no se ha dado a nivel dentro de la Iglesia Católica. Chris León, hay una pregunta que nos hace. ¿Qué personalidad jurídica tiene la Iglesia Católica en México? Pues mira, solamente a partir de después de la llegada del Papa Juan Pablo II en 1979, comenzó a moverse las aguas en este aspecto que nosotros llamaríamos derecho eclesiástico del Estado. Aquí en México está en pañales, se han ido dando los procesos, porque hasta antes de esas fechas ni siquiera existía jurídicamente, ni siquiera tenía personalidad jurídica en México. A partir de eso ya comenzaron a ser reconocidas como asociaciones religiosas, las famosas AR, que también ya tienen una relación directa a través de Secretaría de Gobernación. ¿Sí? Entonces, a partir de esas fechas, estamos en pañales, nada que compararlos con España, con Francia, con Estados Unidos, con Italia, con Alemania, en algunos casos con Colombia o con Argentina, por decir algunos casos. O sea, aquí estamos en pañales en esas áreas, ¿no? Pero sí, ya existe esto como la iglesia reconocida como con personalidad jurídica como asociación religiosa. A ver, veamos si hay alguna otra pregunta. Emmanuel nos dice, la ley canónica está tomando dirección a las leyes de los hombres. Bueno, esa es la opinión de usted. Perdón por la expresión. Pero las leyes establecidas en la Biblia son dictados de Dios y son post-mortem. Por ejemplo, Apocalipsis 22, 18 y 19. Disculpe que yo difiero un poco con usted. La Iglesia Católica, y lo establecí muy claramente, nace en la experiencia de la primera comunidad cristiana en torno a Jesucristo. Y comienza a crecer a partir de esa realidad. Ahorita usted me está afirmando categóricamente la realidad del Apocalipsis 22. Tendríamos que entrar aquí a primero clarificar que el Apocalipsis no es un libro que se tiene que tomar al pie de la letra, porque tiene un alto contenido simbólico que resultaba claro para la primera comunidad cristiana, porque fue escrito alrededor del año 100, ¿sí? En las épocas de la persecución romana, donde toda esa simbología iba orientada, ¿sí? Esa simbología iba orientada de justicia, con la identidad propia de su fe, es como se va a ir clarificando y tendrá que irse estructurando
a lo largo de 2 milenios. Perdón, Emanuel, que dijera yo con usted, pero agarrar frases de la Biblia, sacar conclusiones a partir de ella, pues no es derecho. ¿Existe el divorcio? Decían Alfaro, también preguntaba. ¿Existe el divorcio en el derecho canónico? No existe. Es decir, una persona que se casa por la Iglesia Católica puede divorciarse, no puede divorciarse. Hace un momento decía brevemente, si acaso tendrá que revisarse si existió o no existió matrimonio. Un caso muy concreto, por ejemplo, los papás casi le ponen una pistola al hijo para que se casara porque embarazó a la hija. ¿Hubo libertad? Tiene que existir un acto de voluntad. Eso es lo que se analiza. Si realmente existía la pistola en la espalda, se hace todo un proceso y uno dice, bueno, pues no existió matrimonio porque no fue un acto de libertad libre, por ejemplo. No sé, un esquizofrénico que oculta su situación y se casa con dolo. Tenía esa disposición en su acto de voluntad o actuó con dolo. Entonces eso entra en un proceso, ¿sí? Eso entra en un proceso, ¿no? Y se verá, ¿de acuerdo? Porque es el planteamiento que se hace en un tribunal eclesiástico. En el tribunal eclesiástico no se trata de decir, te voy a llevar para que se rompa un lazo, como podríamos decir, o al menos popularmente yo lo entiendo así, ese divorcio, no. En el tribunal eclesiástico nosotros vamos ahí para investigar si existió o no existió matrimonio, y de hecho dentro de la declaración final se dice, consta, existe, dice, hay suficientes elementos para declarar que no existe matrimonio. O sea, consta la nulidad, que tiene los elementos suficientes. Entonces es clarificar, no es instituir. Bueno, gracias Emanuel Juárez, gracias por la explicación, muchas gracias. Ana Laura Pérez nos dice, en cuestiones de salud, ¿existe un límite religioso? Pues mira, yo no entendería en relación a qué límites de salud. Bueno, posiblemente en cuestión matrimonial, por ejemplo, la impotencia, una causa de nulidad matrimonial. Aquí tendríamos que entrar tal vez a una charla de todo lo que es el derecho canónico matrimonial. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a nivel, si es en relación a la salud, ¿no? Pero en general, pues no. Digamos, cuando a una persona que, no sé, no se ha desarrollado en las características de la razón, como aquellas personas que ya desde nacimiento o por un accidente después se comportan como bebés, pues se les trata como bebés también con esa misma fe, también se les puede bautizar, ¿no? No creo que exista en ese sentido algo. Cian Alfaro también nos da las gracias, excelente explicación. Aquí nos dice Iván Yolo Macías, nos dice, buen tema, me interesaría saber sobre matrimonio canónico. Sería buen tema para otra charla. Yo creo que sí. Y si yo no sé, vamos con uno que sí sepa. Bueno, es broma. Ya los que me conocen ya saben que soy así. Bueno, tal parece que ya no existe ninguna otra pregunta. Yo estoy para servirles, como les decía al principio de la charla. Yo soy el padre, bueno, mi nombre, me conocen como Padre Netza, pero ya, digamos, técnicamente es presbítero licenciado Netzahualcóyotl H. Xochitl Ortega, sacerdote católico desde hace más de 32 años, con este posgrado, después de la filosofía, 6 semestres de filosofía, 8 semestres de teología, con este posgrado en Derecho Canónico, Leyes de la Iglesia. Yo estoy para servirles. En Facebook me pueden encontrar como Padre Netza, todo pegadito, ¿sí? Y también en YouTube tengo mi canal, todo pegadito, Padre Netza también. Allá en YouTube tengo algunos breves intervenciones sobre leyes de la Iglesia, algunas relacionadas con el matrimonio,
y otros 4 videos con temas relacionados, bueno, con otros temas también de leyes de la iglesia. Entonces también en YouTube nos pueden encontrar. Les agradezco entonces a todos ustedes. Ah, mira que nos dice acá, ¿qué postura tiene la iglesia en cuanto a la eutanasia? Miren, el planteamiento, los planteamientos de la iglesia católica también los podemos encontrar. Bueno, una realidad es el derecho canónico como tal, muy específico, y otra realidad ya es el aspecto más amplio de toda la doctrina canónica, que bueno, toda la doctrina católica, perdón, que también encontraríamos en el catecismo de la Iglesia Católica, porque toda la doctrina ya se ha logrado, digamos, estructurar, todo, ese patrimonio que viene desde Jesucristo, se ha ido estructurando, se ha ido ampliando, bueno, se ha ido más que ampliando, se ha ido esclareciendo, se ha ido explicando, se ha ido desarrollando, como para saber que la vida es sagrada, la vida es un regalo de Dios. La eutanasia, por lo tanto, es esa voluntad propia de pedir que yo decido finalizar mi existencia, por lo tanto, la iglesia, pero esto ya es un aspecto propiamente de la, digamos, de la teología moral católica, no lo aceptamos. Muy bien, agradeciéndoles a todos entonces, estoy para servirles, me encontrarán en Facebook, en YouTube, que tengan todos ustedes una linda noche.